eso ignorar a otros, ¿verdad? Bueno, básicamente estamos aquí para contarles una experiencia muy nueva, muy de entre casa y muy hecha a pulmón en el colegio de nuestros niños respecto a este tema de educación afectivo-sexual. Tenía una presentación que no sé si vamos en 3 minutos, porque bueno, mientras tanto les empiezo a contar en qué consiste nuestro trabajo. Básicamente nos dimos cuenta hace unos años, hace poco más de 4 años que estamos trabajando en esto, que era justo implicarse en la educación afectivo-sexual de nuestros niños, porque de hecho estábamos implicados en otros aspectos de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Y llegaba en primer grado la actividad o el capítulo didáctico del cuidado de los dientes y la mamá odontóloga se iba con su peluche y su cepillo y su dentífrico, y llegaba el momento de la fabricación de la chifa y se iban a hacer la chifa el Jueves Santo, y llegábamos en la secundaria al capítulo de Stuart Mill y el papá banquero tenía que pedir permiso en el trabajo para ir a estudiar y enseñar economía a los niños. Y en ese implicarse en el aula, en la educación con nuestros niños, aprendimos muchísimas cosas. Y si nos vamos a hablar del cuidado de los dientes y del utilitarismo Stuart Mill, ¿por qué no ir a hablarle a nuestros hijos de lo que es amar, de lo que es vivir a propósito del amor? Y además empezaron a crecer nuestros niños. Y empezamos a darnos cuenta que en una edad cada vez más temprana, ya a lo mejor en 3er grado, 4º grado, 5º grado, empezaba el tema del novio, la novia, me quiere, no me quiere, llegaba la carta de amor apasionado, y entonces empezamos a desesperarnos básicamente. ¿Por qué? Porque había que darle una respuesta positiva, bella, en oposición a lo que el mundo le estaba dando. Quería empezar con esta presentación fantástica que encontré en internet, la pueden encontrar ustedes también, no solo porque me gusta mucho la cocina, sino porque expresa un poco el ambiente en el cual nuestros niños están creciendo y el ambiente en el cual ustedes que están en la aula, lo saben mejor que yo, tenemos que desarrollarnos todos los días. Decía, ¿cómo comenzar? La delicia del amor se cocina en el matrimonio. Se cocina creativamente con el fuego del amor, en el horno del matrimonio, con recetas aprendidas en la tradición familiar, usando infinidad de ingredientes distintos entre sí que le dan sabor, textura, color y consistencia. Esto que les acabo de decir, lastimosamente para la mayoría de los jóvenes, no es cierto. Y si vamos a las estadísticas y a las personas que tienen mucha más experiencia en el tema de la educación afectivo-sexual, le van a decir que lastimosamente, ya incluso nuestros adolescentes no se plantean el matrimonio como el marco ideal para expresar el afecto, ya ni se lo plantean, y lo que es peor, ya ni siquiera relacionan el encuentro afectivo a nivel corporal, el vivir su genitalidad, como dicen muchos, con el afecto, ya ni siquiera están relacionados. Hoy los jóvenes están probando solo harina, se atragantan de harina, que no les gusta en el fondo. Las revistas del corazón, los medios de comunicación, les ofrecen pasteles de muchos sabores, que vuelan con el viento, se caen de las manos y no tienen sabor por sí mismos. ¿Por qué? Porque no se cocina en el horno que contiene, guarda y protege el fuego del amor, el matrimonio. Ya no es una hipótesis para ellos, porque les faltan todos los ingredientes que se encuentran en el maravilloso pastel del matrimonio. Y es esto lo que tenemos que volver a enseñarles, que este pastel es maravilloso. ¿Cuáles son estos ingredientes? El cuerpo, la inteligencia, la voluntad, la fecundidad, la comunicación, el instinto, la pasión, el placer, el gozo, la alegría, la libertad,
la apertura a la vida, el tiempo, el corazón, el silencio. Piensen en un adolescente que te deben hablar de silencio hoy en día. El perdón, el saber ser esposo y esposa, la generosidad, el dolor, el sacrificio, la fidelidad, el alma, la castidad, la pureza, el amor verdadero, Dios, lo verdaderamente esencial. Y para ellos hoy esto es como ciencia ficción. Para la mayoría de ellos es triste, pero es así. ¿Y por qué es así? Aquí se nos explica. Ellos son, como decía, de los santos decían, nosotros los papás somos la generación sándwich. Ellos son el producto de ¿qué? De unos abuelos que guardaban su intimidad en los altísimos muros del pudor, de la privacidad. Tal vez porque sus abuelos se habían dado cuenta de lo que la humanidad en milenios se dio cuenta, que este encuentro era algo tan sagrado. ¿Por qué? Porque era capaz de dar vida. Y de estos abuelos que aprendieron a vivir la belleza en la intimidad, en el pudor y en el seno del hogar, vinimos nosotros, los papás. A los papás, a nosotros ya nos tocó la onda de la revolución sexual y muchos de nosotros ya crecimos con la novela de la televisión que Yacinta Pupo nos habló como una opción más de la pastilla anticonceptiva, del aborto, del cambiar de pareja cuando no me gusta, y entonces de un abuelo que no hablaba pasamos a ¿qué? A un papá que tiene una enorme confusión. A un papá que no le hablaron, a lo mejor porque también eran tabú muchas cosas, pero que le privaron de hablarle de la belleza de lo que tenía entre manos, de la belleza que es ser hombre o ser mujer. Y así están nuestros niños. En una sociedad en la que pasamos de esto no se habla, a esto se vende. Y se vende tan barato que no hay inflación, sino que hay deflación. Y yo encuentro sexo de todos los colores, tamaños, modelos, a toda hora y a poquísimo precio, ni siquiera tengo que invertir mucho. Entonces, viendo esta situación, se darán cuenta por qué nos empezamos a preocupar y a decir, no es cierto, lo que el mundo les vende no es cierto del todo. Yo tengo una belleza y yo tengo que volverme inteligente a la hora de explicarles esta belleza. Y también en este proceso, hace más de 4 años, este grupo chiquitito de papás que empezamos a trabajar, descubrimos no solo la belleza de nuestra sexualidad, sino algo muy lindo y que el mundo no nos cuenta. Y es que en medio de esta vorágine tuvimos la gracia inmensa de nacer en un momento en el que tuvimos a este hombre, a Juan Pablo II, que nadie nos contó y nadie hizo el suficiente eco, que 27 años de pontificado se pasó hablando a gritos de la belleza del amor humano, de la belleza del cuerpo, del regalo inmenso que hay en este cuerpo, de su perfección, de cómo es imagen de un amor inmensamente más grande. Y toda esa riqueza la teníamos entre manos y no la estábamos pudiendo dar a nuestros hijos. Y así fue que nos pusimos en contacto con un grupo de padres que está desarrollando experiencias educativas también en otros países y nos hablaron de un programa, amigos nuestros que están con colegios en España, y nos dijeron, bueno, nosotros tenemos un programa de educación sexual maravilloso que tiene 2 bases fundamentales: la doctrina de la Iglesia, que ancestralmente guarda la belleza, y tiene otro eje fundamental, la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Juan Pablo II explica que él, siendo un sacerdote joven, tuvo la intuición de que había que prepararle a los jóvenes al matrimonio, que había que enseñarles lo que era el amor, porque él dice, el amor no es cosa que se aprende, pero es lo más necesario de enseñar. O sea, yo tuve, dijo, esa intuición de joven, y producto de esa intuición nosotros nos encontramos con este programa. Es un programa de educación afectivo-sexual, y yo quiero hacer hincapié en esto de afectivo-sexual,
Porque hablamos mucho de la educación sexual, del alto contenido sexual del mundo, pero nadie habla del afecto. Nuestros jóvenes tienen muchísima información sobre lo que es sexo, técnica, práctica, método, pero nadie les cuenta la relación que todo eso tiene con el corazón y con la inteligencia. Entonces es muy importante aprender a depurar palabras, y eso aprendimos también en estos años de este grupito de papás, ¿verdad? Empecemos a cambiar nuestra forma de hablar con ellos. Bueno, este programa consta básicamente de dos partes. Una primera parte que está hecha para los niños de 11 a 14 años, en donde el programa sí que se lo puede adquirir en una librería. De hecho, trajimos de librería, nos traíamos amigos cuando viajaban, y así empezamos hace 4 años a estudiar estos materiales que vienen en las unidades didácticas, viene un CD que te ayuda en la exposición, y viene un conjunto de actividades que pueden usar los padres, el catequista, el profesor en la aula. Y tiene en la primera parte, 11 a 14 años, básicamente una estructura que es: soy creado como único y irrepetible, y es fantástico cuando empiezas con tu niño de 6º grado a decirle: sabes que sos único, y no va a haber otro, y no va a haber nunca ni uno otro igual a vos. Y es como que se les abre la caja de Pandora y dicen: cáspita, es cierto, y yo nunca me puse a pensar en eso. Y sos único y irrepetible porque hay un amor que se da antes, alguien que te amó. Así que es mentira que sos un accidente, que sos fruto del azar, de un mal cálculo, de una noche sin conciencia. No, porque viniste porque otro te amó y te va a amar para siempre. Y ojo del que te trate mal o te trate injustamente, que puede ser incluso tu papá en un día de mal humor, o puede ser tu compañero de clase o tu maestra, porque somos todos seres humanos, que ese hecho no te va a quitar un ápice del valor infinito que tenés. Entonces nada ni nadie va jamás quitarte el valor que tenés como persona. Y a partir de ahí entramos a la otra unidad, que es el tema soy un ser sexuado, y por último pasamos al tema de yo quiero que me quieran, pero también necesito amar. Y tenemos una segunda parte, que es el último libro que tenemos aquí, que ya es para niños, de jóvenes de 15 a 18 años, que vendría a ser la media, ¿verdad? Donde se trabaja mucho el tema del afecto, el tema del noviazgo, el tema de la prevención de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. Se les enseña a conocer la sexualidad como un regalo inmenso que tengo entre manos, que por lo tanto no puedo usar como este bolígrafo, uso, dejo y no va a pasar nada, porque es mentira, porque es tuyo. Y luego les enseñamos a conocer la fertilidad, y les enseñamos a juzgar el tema de la anticoncepción y el aborto. Y por último vamos al tema de yo necesito amarte y necesito que me amen nuevamente. Este tema de juzgar es muy importante, porque como papá entrar al aula no es fácil. Ustedes tienen años de experiencia, ustedes tienen el training. Con los papás es difícil, ¿verdad? Y cuando vas trabajando en los materiales, el papá se te pone más colorado que el hijo, porque es difícil hablar de ciertas cosas con ellos, ¿verdad? Porque no nos hablaron. Entonces, entras al aula y ¿de qué te das cuenta? Que lo que ellos quieren es una propuesta explícita, porque el mundo es explícito. El mundo es bien claro, tan claro en la televisión, en la novela de la siesta, en la red, en el periódico, en lo que le cuentan amigo de oídas, y en cualquier momento va a ser muy explícito en el texto que vamos a tener en clase, ¿verdad? Entonces el mundo es explícito, entonces yo tengo que volverme inteligente y aprender las palabras adecuadas para darle mi propuesta explícita. Por eso nos reunimos, somos un grupo chiquitito de papás, somos un poquitito más de una docena, no somos muchos, que nos reunimos, trabajamos el material. Lo importante es el aprender el lenguaje adecuado, la información verdadera, con rigor científico, porque es justo que ellos lo sepan y lo sepan bien, pero sobre todo el juicio, siempre el horizonte más amplio. Yo tengo una verdad que contarle a mis hijos,
¿Por qué? Porque yo primero, les cuento que mucho ha sido gracias al trabajo, al vernos demandado de decir vamos a tomar la educación afectivo y sexual. El empezar a trabajar con este programa significó para los papás que estamos en esto, primero el que crezca una enorme amistad entre nosotros. Nos volvimos realmente amigos, compañeros de camino, porque empezamos a buscar las cosas importantes. Y nosotros descubrimos a través de esta maravillosa teología del cuerpo de Juan Pablo II cuán hermosa es nuestra sexualidad. Yo no les puedo explicar, porque sería muy largo, cómo nuestra vocación ha florecido, cómo mi ser esposa, mi ser esposo, mi ser mamá, mirarte, verte crecer, ver los vellos que van saliendo, se ha vuelto de un matiz y de un color impresionante, porque esta es una belleza que tenemos entre manos y que no nos enseñaron. Esto que yo tengo, este cuerpo que es mío, eso yo no es una bomba, no es un peligro, es el lugar de amar, es el lugar de decirte a vos, mi hijo, de decirle a mi esposo, te quiero, porque vos no sos una carga, porque mi esposo no es un límite, porque mi vocación es el lugar donde yo florezco. Y mientras el mundo le dice, ¿sabes qué? Tenés esto, usalo, divertite, no importa. Yo tengo que contar mi verdad y se la tengo que contar bien. Entonces, por eso nos reunimos, trabajamos los materiales. Y al final, aparte de que terminamos formándonos nosotros, empieza una relación diferente con los niños, porque empiezas a tener una educación que nosotros le llamamos de tipo incidental, porque cuando entro con mi programa al aula, puedo desarrollar mi PowerPoint, mi contenido didáctico, pero con mi hijo en la mitad del auto que me hace una pregunta que me deja la mitad del ordenamiento, tengo que poder darle el mismo juicio y aprovechar los incidentes de la vida para decirle esto es hermoso y esto te afecta, y por eso hay un ámbito y hay unas condiciones para que vos vivas la belleza de tu sexualidad, porque en el fondo, y esto es importante, que nosotros los papás nos demos cuenta y que le enseñemos a ellos, en el fondo lo que ellos quieren es ser amados, no es otra cosa. Quieren ser amados y quieren ser amados para siempre. Entonces, mientras el mundo me dice, no importa, pasarlo bien, andar al concierto del club y a la entrada te voy a dar un preservativo para que si tienes ganas lo puedas usarlo, dejarlo, no va a pasar nada. Yo digo, es mentira. Primero, que no es que no va a pasar nada y tengo que contarle bien todo lo que puede pasar y cómo se puede poner en peligro incluso para su propia salud, sino que en el fondo recordarle siempre lo que uno quiere es ser amado para siempre. Nadie vive de placeres momentáneos, nadie vive de orgasmos momentáneos, por eso la publicidad es falsa. Uno vive del amor de alguien que te abraza para siempre, que comparte no solo tu cuerpo y tus genitales, sino que comparte tu vida y que comparte contigo lo lindo y lo feo, el buen humor, y que te da sus brazos para levantarte a la mañana cuando uno te levantaste y sonó el despertador, y que está contigo cuando tu hijo crece bien o mal. Y es eso lo que a ellos les tiene que quedar claro. Les tiene que quedar clara la belleza, pero una belleza que vivamos nosotros. Y uno aprende a volverse hijo no solo de su hijo, porque si bien empezamos, y esto es otra cosa maravillosa, empezamos por la preocupación de nuestros hijos, por las cartitas de noviazgo de nuestros hijos, al final uno aprende a volverse padre del compañero de banco del hijo y del hijo del amigo y de aquel hijo que no conoces a su padre pero que es un padre como vos, y aprendimos en el camino una cosa enorme, que nosotros adultos caemos y que ellos pueden caer también, y hay que ser realistas. Y ellos pueden caer y yo tengo que hacer lo mismo que hago. Mi nena menor tiene 11 meses y el mayor tiene 12, y se imaginarán que los 3 últimos todavía son de muchas caídas y lastimarse. Bueno, así como a ellos les tengo que poner en el puro promo, la cocina, la curita, es lo mismo con este otro adolescente que pudo haber caído efectivamente y con buena intención, y yo tengo que poder curarle las heridas, sanarle y ponerlo a circular otra vez y decirle, ve a correr otra vez.
¿Y por qué puedo hacer eso? No porque soy muy bueno, sino porque es al final lo que el Señor hace conmigo siempre. Nosotros somos perdonados y volvemos a empezar por la misericordia, por el sacramento, la reconciliación, siempre. Entonces se dan cuenta cómo la vida es una, y mi sexualidad no es un elemento aparte, es algo con lo que yo florezco y me levanto y me acuesto todos los días. Bueno, esa belleza la descubrimos este grupito de una docena de papás trabajando en educación afectiva sexual con nuestros niños. Así que solo les puedo desear que ustedes se involucren en la de sus hijos y en la de sus alumnos, porque en el fondo son papás de sus alumnos también, porque lo que florece es la vida de uno, porque el amor se aprende recibiendo. Yo aprendo a amar mirando a otro que ama, pero también aprendo a amar, así como ustedes enseñan matemática y ciencia y contabilidad, dando razones de las cosas. Entonces yo tengo que enseñarle a mi hijo, al amigo de mi hijo, a mi alumno, a dar razones. Después él va a decir, lo que vos me propones es cierto, no es cierto, puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Eso es su libertad, ese es el riesgo de educar, la libertad del otro. Pero yo tengo que poder plantearme mi belleza. De vuelvo a decir, nuestra vida floreció. Yo deseo que la de ustedes también florezca como la nuestra vocación y nuestro ser hombre y mujer ha cambiado de una manera enorme. Y yo para mis hijos no deseo menos que eso. Yo para mi hijo no solo quiero un adiestramiento de qué hacer cuando tiene una determinada estimulación sexual o toma una determinada sustancia. Yo quiero que él sea feliz y que sea feliz para siempre. Y aunque el mundo le diga esto se compra y se vende y no pasa nada, no es cierto. Yo le puedo contar que esto es para siempre. Entonces le deseo que ustedes se involucren, porque a medida que uno se involucra, uno crece y la ayuda a crecer al otro. Y así fue que nosotros entramos al aula, y en la experiencia del aula hay un papá que también entra con nosotros al aula que les va a contar la experiencia concreta con él. Buenos días. Creo que voy a hablar mejor con el micrófono. Bueno, le han conocido a mi señora, ella es una muy buena oradora, yo no soy tanto, así que me van a disculpar las diferencias. Yo soy médico y profesor en la Universidad Católica. Esta experiencia con los chicos más jóvenes constituyó un desafío muy grande para mi persona, ya que obviamente hablar de la genitalidad, de la funcionalidad, la fisiología del aparato sexual masculino y femenino a jóvenes de 11 a 14 años es diferente. Es diferente que estar hablando ante una audiencia como ustedes. Yo creo que lo primero que tenemos que transmitir a nuestros jóvenes es algo positivo. Las palabras que mencionó mi señora en su locución: amor, belleza, libertad, felicidad. De eso se trata, la educación afectivo-sexual. Cuando nosotros fuimos depositados en este cuerpo, o sea, fuimos donados por este cuerpo, se nos dio algo bello, con mucho amor, para que libremente busquemos la felicidad, nuestra felicidad. Eso es lo que todos queremos, eso es lo que quieren nuestros jóvenes. Y nosotros como iglesia no tenemos que entrar a proponer algo negativo: no hagas esto, no hagas lo otro, esto está mal. No, al contrario, tenemos que mostrar la gran positividad y el gran don que constituye para nosotros nuestro cuerpo, nuestra sexualidad. Eso es muy importante tener en cuenta cuando uno habla con los jóvenes, porque los jóvenes quieren ver algo bueno, algo que les haga, como todo, para que les haga feliz, que les dé satisfacción, ¿sí? Que les llene completamente. Entonces, cuando yo entro al aula y
y hablamos con los chicos de estos temas que son a veces difíciles de encarar, es importante que nos presentemos como una unidad bella entre cuerpo y espíritu. El mundo trata de decirnos, bueno, el cuerpo está para ser usado, para abusarlo, usarlo, sentir placer, etc. El cuerpo va aparte y tu espíritu por otro lado, Platón, ¿verdad? Bueno, Juan Pablo II nos dice otra cosa. Nuestro gran profesor. ¿Sí? Yo les invito a todos, ya mi señora les habló de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, pero no podemos encarar a los chicos, a los jóvenes, sin haber por lo menos tenido una reseña de esto grande que nos enseñó Juan Pablo II, y que es realmente una revolución, ¿verdad? Cuando tuvimos la oportunidad de leerlo y de trabajar en ese tema, Juan Pablo II básicamente nos vuelve a decir, bueno, ¿para qué? ¿Por qué nuestro cuerpo es tan importante, es tan bello? Y hay tres aspectos fundamentales que porque yo no me voy a ir a través de su teología, porque es realmente muy larga para hablar, pero es muy importante que nosotros tengamos esos conceptos de que nuestro cuerpo aquí, lo que sería nuestra sexualidad y el encuentro sexual, es un signo de algo mucho más grande. Juan Pablo II dijo: el sacramento del matrimonio es el sacramento más grande de todos, y se consuma no solamente con los votos del matrimonio que uno dice a la mujer y la mujer dice al hombre, sino en el encuentro sexual, cuando son una sola carne, hombre y mujer. Es el símbolo del sacramento, es un símbolo de lo eterno acá en la tierra. El sacramento del matrimonio es un símbolo de la unión más grande que viene después, entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y nosotros. O sea, el encuentro sexual y nuestra sexualidad, y esto es en palabras de Juan Pablo II, viene a representar lo más importante que nos ha dejado Dios, que nos ha donado Dios, en esa unión hombre-mujer, una sola carne, que es lo que representa. Por eso cuando uno afronta a los chicos en el aula con esta visión, ¿verdad? Y les habla de la fisiología, porque tenemos que ir, a mí me tocó hablar, bueno, cómo trabaja el aparato genital masculino, tanto los órganos internos como los órganos externos. ¿Qué es el espermatozoide? ¿Cómo trabaja? La célula más pequeña del cuerpo. ¿Qué función tiene el aparato externo genital? ¿Verdad? Y tenemos que hablar con palabras claras, porque ellos tienen mucha información. Los chicos tienen mucha información, pero mucha información, mucha confusión, ¿sí? Porque uno les dice, bueno, esto que tenemos aquí, ahora que somos jóvenes, nuestros genitales están hechos para el placer ahora. Luego van a venir las responsabilidades y demás. Pero ahora mismo, usar el placer. Sin embargo, nosotros sabemos que somos uno solo, cuerpo y espíritu. Y cuando nosotros estamos mal usando nuestro cuerpo, cuando no estamos usando nuestro cuerpo de acuerdo a su naturaleza y a su finalidad, no somos felices, nos maltratamos, y eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias para siempre. No son consecuencias momentáneas, no son simplemente riesgos, porque de eso hablamos. Yo como médico les hablo de eso, ¿verdad? Los riesgos que constituye el mal uso de la sexualidad, que todos conocemos, ¿verdad? Y que el mundo te trata de suprimir diciendo: no, los anticonceptivos son seguros, los preservativos son contraseguros, son buenos, que hacen el sexo seguro, etcétera, etcétera. Muchas mentiras que oímos a través de la prensa e incluso profesionales
incluso profesional. Pero no solamente se trata del maltrato a nivel corporal y de enfermedades, sino también se trata de que al entablar una relación, al tener un encuentro sexual con otra persona, un hombre con una mujer con un hombre, estamos dando todo nuestro ser en esa relación. Y cuando estamos usando nuestro cuerpo como algo desechable, estamos también desechando en cierta parte nuestra persona, parte de nuestra persona. Y ese concepto con los chicos hay que tener, y hay que hacerles entender de que somos uno. No podemos hablar de fisiología. A mí me resulta fácil, bueno, vamos a hablar de la fisiología del aparato genital masculino. A mí me tocó hablar más con los varones, y esa es una experiencia también interesante que tuvimos al separar en un momento a los hombres de las mujeres, a los varones de las mujeres, ya que había más libertad de los chicos para conmigo, por ejemplo, en el caso de los varones, ¿sí? También fue una médica a hablar con las mujeres, con las jovencitas. Entonces, como que existía una libertad más grande en las preguntas que, bueno, el aparato genital femenino, esta es su finalidad, este es el ciclo menstrual, aquí está la preparación para una nueva vida, aquí está la complementación tan grande que existe en el aparato genital del uno y el aparato genital del otro, para que los dos se den enteramente. Un beso, una caricia, un encuentro sexual tiene un valor infinito. No es algo a ser usado y tirado. Y bueno, el mundo les plantea otra cosa y nosotros le hacemos ver, buscando ¿qué al final? Buscando mover su juicio, su libertad, ¿hacia dónde? Hacia su felicidad, hacia su cumplimiento total. Porque eso es importante. ¿Para qué estamos todos aquí en la tierra? ¿Para qué fuimos creados? Para ser felices también. Entonces, todo lo que nosotros hacemos con algo tan importante como es nuestra sexualidad, nuestros genitales, también va hacia ese fin. Cuando uno habla con los chicos en el aula, es importante, como ellos tienen mucha información de hecho, también darles información científica y valedera, ¿sí? No ocultar ni no decir, bueno, esta pregunta no ahora, o esta obviamente no se puede decir eso. Hay que estar abiertos a sus preguntas. Ellos tienen muchas preguntas. Muchas veces ya, en mi experiencia, con prejuicios altísimos, diciendo, ellos directamente te preguntan, por ejemplo, el preservativo, es cierto que no es totalmente seguro en el tema de la transmisión del SIDA o del virus, tal, ¿verdad? Te dicen. O sea, asumiendo ya de que el uso del preservativo es algo que normal. Por eso uno siempre tiene que responder a las preguntas objetivamente. Yo como médico, les doy los datos, pero también hacerles entender y razonar juntos, ¿verdad? ¿De qué se trata el uso de un preservativo? ¿Qué implica eso? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, esta experiencia en aula constituye un gran desafío para nosotros los padres, porque yo me presento como padre, no como profesor, sino como padre. Y la figura de un padre, como había dicho de los santos, y yo quiero volver a recalcar sobre ese tema. Nosotros los padres estamos en nuestro trabajo, estamos con muchas actividades, tenemos
hablando de padres masculinos, la figura paterna, es muy importante para ellos escuchar de un padre, de una figura masculina, conceptos como el amor, la entrega total, ¿sí? Y hablar francamente sobre la sexualidad, explicar sobre el funcionamiento, la fisiología, que ellos escuchen de un padre eso. Es diferente, porque normalmente eso está para la profesora, se delega a otras personas. Yo les invito que en los colegios, en las aulas, exista la posibilidad de traer a un padre para que hable francamente con ellos. Cambia el concepto. Ellos dicen, bueno, vino acá el papá de fulanito y nos habló de esto, tiene otra visión. ¿Por qué? Porque existe en nuestra cultura, y eso es muy importante recalcar, nuestra cultura machista nos dice, bueno, lo que hace el varón es diferente. Las mujeres te van a decir esto, no hagas esto, amar, sea afectivo, bla, 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 ¿verdad? Las mujeres, cosa de mujeres, ¿verdad? Pero los hombres pensamos distintos, los hombres actuamos. De ahí que la unidad, como habíamos dicho y como dijo Juan Pablo II, de ser una sola carne, esa unidad tiene que verse también expresada en el aula cuando hablamos de él. ¿Y cómo se ve expresada esa unidad entre hombre y mujer? Y cuando los dos hablamos. Cuando ellos ven al padre y a la madre, manejar los mismos conceptos. El valor del cuerpo, el valor infinito del cuerpo. Cuando ven al padre decir eso, ¿verdad? Es distinto. Entonces esa invitación también les quería dar para animarse, ¿verdad?, los varones a participar de esta educación, ¿sí?, afectivo-sexual, ¿sí?, tan fundamental para los chicos. No tener miedo, no tener miedo a las preguntas, porque los chicos son honestos, son francos y ellos quieren escuchar la verdad, y nosotros no estamos diciendo otra cosa que la verdad entera. No estamos fragmentando la verdad como hacen ellos. La esquizofrenia del mundo tenemos que combatir con la unidad del amor. Bueno, tendríamos todavía una hora para escucharle. Muchísimas gracias. Tenemos una mañana bastante